Para clausurar oficialmente esta 25ª Convención Internacional de Seguros, invitamos al doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y senador del Centro Democrático. Centro y le pido a Carlos Gómez que venga al lado suyo. Doctor Uribe, bienvenido. Todo suyo este auditorio. Muchas gracias. Representante Oscar Darío, acceda. Asiento, presidente. Sí, lo sé. No, que venga. ¿Quién es el presidente de su junta, hombre? Presidente Uribe, es un honor para esta convención y para mí recibirlo, acompañado de integrantes muy destacados de su equipo, el embajador Carlos Holmes Trujillo, el senador Araujo, el representante Oscar Darío Pérez. Aun cuando usted lo sabe, lo voy a repetir porque el país está presente a través de los medios de comunicación. En el acto inaugural de esta convención intervino el presidente César Gaviria, quien es líder de una de las campañas por el sí al plebiscito que votaremos los ciudadanos el próximo domingo. En las sesiones de esta mañana tuvimos ocasión de escuchar un debate académico, dos presentaciones magníficas de Sergio Clavijo y Hernando José Gómez sobre los impactos económicos de una paz negociada con las FARC. Y acabamos de desarrollar una controversia que fue muy interesante entre el presidente del Senado y el embajador Carlos Holmes Trujillo, que tienen posiciones encontradas sobre esta materia. Este es pues el espacio simétrico al que concedimos al presidente César Gaviria Trujillo para que usted haga una exposición frente a este auditorio y a través de los medios de comunicación al país sobre la crucial determinación que tomaremos en las urnas los ciudadanos el próximo domingo. Esta es nuestra contribución como gremio al proceso político trascendental que vive el país y lo ofrecemos con total simetría y con neutralidad absoluta. Si le parece, hágase usted un planteamiento. Empiezo yo. Bien, vamos entonces a desarrollar este conversatorio al mejor y viejo estilo suficientemente conocido del presidente Uribe, pero yo arrancaré con una o con algunas preguntas y le pido a mis colegas que tengamos disposición de micrófonos y quien los pase para que sea un intercambio fluido de opiniones. Tal vez entonces comencemos sobre esto, presidente. El carácter dilemático que al parecer tiene la controversia en la que estamos. Supuestamente hay un bando que es partidario de la paz y otro bando que es partidario de la guerra. Ese dilema da lugar a otra postura también absolutamente firme y radical.
De un lado se cree o se afirma que la negociación es la mejor posible y que no cabe tocar ni una coma siquiera del acuerdo logrado con las FARC, mientras que lo escuchábamos en la voz del doctor Carlos Holmes Trujillo, pues se abren unas posibilidades de renegociación que pueden tener un contenido más o menos vasto, pero que de pronto servirían, es lo que él ha dicho, para reconciliar a los colombianos en torno a esta iniciativa. Quizás sobre esa base usted quiera comenzar e iniciamos nuestro diálogo. Quiero saludarlos con inmenso respeto a todos ustedes. Me complace mucho estar en Fasecolda. Le agradezco inmensamente al exministro presidente de Fasecolda, el doctor Jorge Humberto Botero, esta invitación. Paz o guerra. Las palabras no hay que examinarlas solamente de acuerdo con el origen lingüístico, sino también de acuerdo con los contextos históricos. En América Latina se habló mucho de guerra y de conflicto para referir a enfrentamientos de insurgencias civiles armadas sin narcotráfico contra dictaduras. Eso no ha sido lo de Colombia. En Colombia, a finales de los 50, a principios de los 60, empezaron unas guerrillas que se declararon abiertamente comunistas. Querían la sustitución del Estado de Derecho por la dictadura del proletariado, la sustitución de la iniciativa privada por el socialismo, la sustitución de la propiedad privada de los medios de comunicación por la propiedad estatal, la sustitución del pluralismo por la lucha violenta de clases. Nadie anticipó en esa época, estaba yo en la universidad pública, que pudieran llegar a ser narcoterroristas. Se dio esa evolución. Y en todo este proceso la democracia colombiana ha vivido en permanente perfeccionamiento. Los mexicanos se ufanaban que ellos habían tenido la menor interrupción democrática en el siglo pasado, 12 años. En Colombia hubo apenas 4 años de interrupción democrática. Pues bien, en todo ese proceso la democracia colombiana hizo perfeccionamientos, dio oportunidades. Aún en el Frente Nacional, tan criticado que por restrictivo, que fue transitorio, el Partido Comunista pudo elegir a sus representantes a través de las listas del Movimiento Revolucionario Liberal del expresidente López Michelsen. El presidente Betancourt permitió que la FARC llevara personas al Congreso. Allí conocí yo a Braulio Herrera. Ellos y a Iván Márquez, ellos combinaron las formas de lucha, la política, el secuestro, el crimen, etcétera. En el año 91 se le dio oportunidad a todos, la FARC desechó esa oportunidad. Aquí hemos tenido, recuerdo que ellos anunciaban que dejarían la lucha armada en el momento que Colombia permitiera la elección popular de alcaldes y de gobernadores. La respuesta fue asesinarlos, coaccionarlos. Yo creo que las circunstancias de la democracia colombiana, que es una democracia que ha vivido en permanente perfeccionamiento sin claudicar ante el terrorismo, permiten decir que aquí no hemos tenido lo que en América Latina se llamó guerra o conflicto, que fue el enfrentamiento de esas insurgencias civiles en armas y sin narcotráfico contra las dictaduras. Aquí hemos tenido finalmente un desafío del narcoterrorismo al Estado de Derecho. Por eso creo yo que el dilema aquí no es entre paz o guerra. Me parece una equivocación denominar guerra a las políticas de seguridad, desacreditarla. La guerra exige alguna legitimidad en el enfrentamiento entre los contendientes. La seguridad es un valor democrático, una obligación del Estado. Yo por eso creo que aquí no estamos en el dilema entre paz o guerra y creo que el país con defectos faltantes en los gobiernos que yo presidí iba haciendo un gran avance en seguridad, en inversión, en política social. La elección del actual presidente de la República en 2010, apoyado en esas banderas, anticipaban que de continuar esas políticas
habría podido lograr que la seguridad se tradujera en una gran paz. No habría tenido que ser con el exterminio, como lo han dicho algunos de mis críticos. Había unas políticas sociales que habían permitido la reinserción de 35.000 paramilitares, de 18.000 guerrilleros, unas políticas de seguridad que presionaban eso. Había generosidad sin impunidad, sin elegibilidad política de grandes delincuentes, sin negociar la agenda nacional. Yo creo que de haber continuado eso, los cabecillas seguramente estarían en La Habana o en Caracas, pero se habría presentado la desmovilización del resto. Ahora hablan de que se van a desmovilizar 5.700. Yo pienso que se habrían desmovilizado y los cabecillas se habrían quedado sin capacidad para acometer acciones criminales en Colombia. Se perdió esa oportunidad. Hoy es más difícil. Entonces el doctor Jorge Humberto me pregunta por el tema de la paz o de la guerra o la mejor negociación posible. La FARC ha dicho, primero, que la lucha armada quedó reivindicada con este proceso. Le expresaron a los diarios de México que el presidente de la República les había reconocido la victoria. En la conferencia de hace 2 semanas en el Yarí, ellos repitieron toda su agenda ideológica del socialismo siglo XXI, fueron a sus orígenes marxistas, leninistas, a la vocación de la instauración del socialismo totalitario, etc. Yo creo que aquí finalmente no ha habido negociación, sino una aceptación de todas sus aspiraciones. Cuando yo comparo lo que se le ha aprobado a la FARC en estas 297 páginas, con lo que fueron sus solicitudes en Tlaxcala y en Caraballeda, digo, ¿por qué no se les aceptó en esa época? Habríamos ganado mucho tiempo y habríamos evitado mucha violencia. Entonces yo discrepo de aquello que se ha dicho, que esta es la mejor negociación posible, que es mejor un acuerdo de paz imperfecto, una paz imperfecta que una guerra perfecta. Aquí no ha habido una paz imperfecta. Aquí lo que ha habido es una aceptación de toda la agenda del grupo narcoterrorista. Para poder seguir en el esquema, doctor Jorge Humberto, pararía aquí para atender una segunda pregunta suya. No puede haber un acuerdo de paz sin algún grado de composición o transacción con relación a los valores de la justicia. El acuerdo de paz establece que no habrá indulto para los crímenes mayores, los crímenes establecidos en el Estatuto de Roma y en el Derecho Penal Internacional. Establece penas privativas de la libertad para quienes no confiesen y abre un privilegio, porque privilegio es a los responsables de los delitos más graves que se sometan tempranamente a la justicia transicional, los cuales tendrían penas no privativas, sino restrictivas de la libertad. El gobierno ha dicho con argumentos muy interesantes que ese es el mejor arreglo posible, que es la forma de conciliar los valores de justicia y paz. ¿Usted creo que no comparte ese punto de vista? Sí, entonces el tema es la impunidad y la elegibilidad. Efectivamente, hay un artículo del acuerdo que se repite en varios numerales que dice que no habrá amnistía a los delitos de lesa humanidad. Nosotros pensamos que el acuerdo es un acuerdo de amnistía total. En unos casos una amnistía abierta, explícita, en otros casos una amnistía disfrazada. ¿Qué casos nos preocupan de amnistía abierta, explícita? Por ejemplo, el asesinato de soldados y policías, su secuestro. Entonces dirán, bueno, es que la Corte Penal Internacional en casos de enfrentamiento no lo considera delito de lesa humanidad, luego es amnistiable. Pero ustedes saben lo que ha ocurrido en Colombia. ¿Qué se va a responder en el caso de los 27 soldados de Popayán asesinados cuando dormían? Las emboscadas a los soldados y policías secuestrados y asesinados en Mitú, en Las Delicias, en Patascoy,
innumerables casos de soldados y policías que han sido, mientras han estado en franquicia, han estado en vacaciones, han estado en permiso, los han obligado a desmontar de un bus, los han secuestrado, los han asesinado y siempre la respuesta de la FARC es que estamos en el ejercicio de la rebelión, estamos en conflicto. Las Fuerzas Armadas nuestras han sido democráticas, no han sido el ejército de Videla ni de Pinochet, ni de las viejas dictaduras centroamericanas. Cuando las nuestras han tenido fallas, han sido sancionadas. Por eso a mí me parece sumamente grave como se les ha tratado en este acuerdo de actor político de igual a igual con el terrorismo. Al terrorismo no se le dice terrorismo, sino actor político. A las Fuerzas Armadas también actor político, y creo que es grave esa amnistía total. Y uno se pregunta el caso del narcotráfico. En efecto, en la enumeración de delitos de lesa humanidad de la Corte Penal Internacional no aparece el narcotráfico, pero es que el Estatuto de la Corte Penal Internacional es un conjunto de mínimos. Eso permite que los países signatarios, en este caso Colombia, aprecien qué otros delitos pueden ser incorporados a la lista de delitos atroces. Lo que no pueden hacer los países es excluir como atroces delitos que ahí estén incluidos, pero sí pueden agregar delitos. Las decisiones jurídicas tienen dos fuentes, las formales y las reales. En la vida real colombiana, el narcotráfico lo que ha hecho es generar delitos atroces. Colombia debería considerarlo un delito atroz. Aquí se le considera un delito político, en el caso de la FARC, el mayor cartel de cocaína del mundo. Yo preguntaba aquí el lunes en Cartagena a los mexicanos, ¿ustedes le darían impunidad y elegibilidad política al Chapo Guzmán? ¿A los cabecillas de los carteles de México? ¿Por qué a los cabecillas de la FARC se les da esos dos beneficios? El mayor cartel de cocaína del mundo y el mayor proveedor de los carteles de México. Este país en el periodo nuestro extraditó casi 1.200 personas, pensando en las nuevas generaciones, que no les tuvieran que decir que eran hijos de un país paria connivente con el narcotráfico. Ahora, al considerar el narcotráfico en el caso de la FARC delito político, no hay castigo interno, no hay extradición y hay elegibilidad política. Yo creo que eso genera un pésimo precedente. En el tema de otros delitos que el gobierno acepta como delitos atroces, tal el caso del reclutamiento de niños, de la violación de mujeres, 11.700 niños reclutados, 6.800 mujeres violadas, casos conocidos. ¿Qué ocurre? Allí no hay cárcel y sí hay cárcel. ¿En qué momento hay cárcel? Cuando definitivamente quien comparezca de la FARC al tribunal no haya reconocido ni en la primera ni en la segunda fase que cometió el delito. Y en la tercera, entonces, quede probado el delito a pesar de que no lo reconocieron. En ese momento tendrían 20 años de cárcel. Pero hay que anotar esto. Las leyes de protección de menores y de mujeres en Colombia exigen que un colombiano que asesine a un niño o a una mujer tiene entre 40 y 60 años de cárcel. Aquí en el peor de los casos la FARC tendría 20 años de cárcel y siempre elegibilidad política. Vamos al primer caso. Ellos llegan al tribunal, reconocen el delito, no tienen cárcel. Entonces nosotros decimos, ahí empieza la impunidad disfrazada. Nosotros hemos aceptado que los guerrilleros rasos no vayan a la cárcel, que el guerrillero raso sea reinsertado con toda generosidad, pero nos preocupa la falta de esa sanción adecuada a los cabecillas y nos preocupa por el ejemplo y por las consecuencias jurídicas que eso puede tener en el largo plazo. El gobierno dice que tienen sanción, que la sanción es la restricción de vivienda y la restricción de movilidad, pero eso va a ser inaplicable, porque va a coincidir con el ejercicio de la representación política, personas que tienen que estar en permanente movilidad. Además, ha dicho la jurisprudencia internacional y nacional que esa sanción es simbólica, y para los casos de delitos de lesa humanidad, la sanción simbólica no es pena adecuada. Esa es una sanción accesoria, después de años de cárcel, y aquí no hay años de cárcel.
en el derecho colombiano, esa sanción solamente ha sido principal para el caso de contravenciones, de infracciones menores. Y alega el gobierno que el margen nacional de apreciación le permite al gobierno esa sustitución de la pena. Nosotros pensamos que no, porque el margen nacional de apreciación tiene que llevar a mirar qué pasa en el derecho interno. Y en el derecho interno hay 140.000 presos, en promedio por delitos menos graves que los delitos de FARC. Hay, por ejemplo, muchos muchachos en la cárcel por actos sexuales abusivos, por una ley del gobierno nuestro que endureció las penas para exigir el respeto a la mujer. Entonces, ¿cómo se va a comparar esto con el derecho interno cuando el derecho interno exige esa sanción y ahora no se la van a aplicar a la FARC? Ha dicho la jurisprudencia internacional que cuando no hay sanción adecuada, no hay justicia. Esto nos ha llevado a nosotros a decir que allí hay una impunidad disfrazada, pero además el artículo 36 permite la elegibilidad política sin ninguna restricción, ni restricción en función del sujeto, ni restricción en función de la gravedad de los delitos. Y entonces allá quiero llegar. Me preguntaba un estudiante de AFIT, o me decía, es que no hay norma internacional que prohíba la elección de personas que han delinquido. Y me decía, es que la Corte Penal Internacional permite que cuando haya verdad y reparación haya esa sustitución de la pena. Viene el artículo 77 de la Corte Penal Internacional, dice lo siguiente: esos delitos de lesa humanidad necesitan pena de reclusión. Se habla inicialmente hasta de 30 años y después se dice que en casos excepcionales la sentencia puede ser de más largo tiempo, incluso cadena perpetua. Y el artículo 110 de la Corte Penal Internacional lo que dice es que cuando haya verdad y haya reparación, la reclusión se puede disminuir, pero no eliminar. La Corte Penal Internacional es un conjunto de mínimos y los países no pueden violar esos mínimos. La elegibilidad política no tiene esa prohibición internacional, pero en la práctica los países democráticos, Estados Unidos, hoy Sudamérica, Bélgica, Francia, se prohíbe la elección de criminales. En Colombia ninguno de los 140.000 presos que están en nuestras cárceles tiene elegibilidad política. ¿Qué tal que nosotros lo hubiéramos permitido a los paramilitares? Y que hoy, como se dice que Timochenko puede ser presidente de la República, en esa época se hubiera dicho que Carlos Castaño, que Salvatore Mancuso. El caso de España es importante, doctor Jorge Humberto, porque España se considera que tiene la legislación democrática más flexible para facilitar la elección de personas que han sido condenadas. Acaba de salir de la cárcel Arnaldo Ortegui. Estuvo en la cárcel por pertenecer a ETA. Se presentó como candidato a la presidencia del País Vasco y la Corte Suprema de España le dijo, usted no puede, porque usted todavía está en un periodo de libertad condicional. Y ese es el país democrático de más flexibilidad en esta materia. Aquí podrán elegirse y ejercer la representación política, no obstante el crimen que hayan cometido y a pesar de que puedan estar en la cárcel o en una restricción de libertad. Nosotros consideramos que eso genera un pésimo precedente para Colombia. A mí me han dicho, bueno, pero si no tuvieron una oportunidad. Déjeme meter más allí para cumplir el deseo que usted me expuso. Voy a pedir a quien quiera hacer una pregunta que se levante la mano para que le hagan llegar el micrófono y mientras eso ocurre, yo le hago otra pregunta, ¿le parece? Claro. Desde el lado del sí se dice que si él no gana es una catástrofe nacional, que es un salto al vacío. Yo quisiera pedirle las principales razones de por qué votar por el no y por qué ese eventual triunfo del no es una catástrofe nacional. ¿Quién ha pedido la palabra para hacer que le llegue el micrófono? ¿Ya tenemos a alguien? Listo. Después de que el presidente responda, podrás hacerlo. Presidente. Nosotros tenemos 68 observaciones.
Tuvimos en muchas ocasiones diálogo con el gobierno, con el doctor de la calle. No escucharon uno solo los argumentos. En ocasiones también estuve yo, nos representaron generalmente Iván Duque, el doctor Carlos Holmes. En muchas ocasiones estuvo el doctor Óscar Iván Zuluaga. El presidente de la República nos invitó en una carta cuando todo estaba consumado. No hubo posibilidad de que atendieran los argumentos y tampoco de debate. En el Congreso propusimos muchas alternativas. Cuando fueron a bajar el umbral del 50 al 13%, incluso votamos una proposición de algún partido que decía, hombre, no lo bajen al 13, es una vergüenza con la democracia, déjenlo si quieren el 20, el gobierno no dejó. Pedimos que hubiera siquiera una pregunta por cada uno de los temas. Aquel referendo de 2003 contra la politiquería, la corrupción, que proponía la disminución del Congreso, la muerte política de los corruptos, la congelación del gasto público, salvo en educación y salud, tenía pregunta por tema. Se hizo mucho esfuerzo desde el punto de vista adjetivo procedimental y desde el punto de vista sustantivo. Yo no sabría priorizar, doctor Jorge Humberto, cuál es la mayor de nuestras objeciones, son muchas. Yo tengo, por ejemplo, una gran discrepancia con el gobierno en cuanto al impacto económico de los acuerdos y me gustaría no terminar estos minutos sin poderme referir a ello. Muchos me preguntan al revés, me dicen qué le parece bueno de los acuerdos. Entonces yo reviso, por ejemplo, el tema de la protección a los desmovilizados de FARC. Digo, es correcto que los protejan, pero encuentro lo siguiente. El organismo que se crea para protegerlos, los va a proteger con personal armado de FARC. Por ahí empezó la corrupción del DAS en el pasado. Segundo, ese organismo tendrá la competencia para vigilar las hojas de vida de los empleados públicos. Tercero, para vigilar las empresas privadas de vigilancia. Cuarto, un organismo con FARC que para vigilar a los del no, a quienes nos llaman enemigos de la paz. Quinto, el artículo 48 permite que ONGs de derechos humanos, las hay bastante neutrales y correctas y las hay con sesgo, acusen a los colombianos ante ese tribunal, a civiles, policías y a militares, y que esa acusación tendrá el mismo valor de una acusación de la Fiscalía o de la Justicia. Y se dice que en ese organismo FARC y gobierno se comprometen a combatir a los sucesores del paramilitarismo. A mí me parece muy grave que un gobierno se alíe con personas que han estado en la vida delictiva para combatir otros criminales. Me he cansado de repetir que esa experiencia fue muy grave a principios de los años 90, cuando el Estado se unió con un grupo criminal, los Pepes, para combatir a Pablo Escobar. De ahí surgieron tenebrosos criminales como Don Berna. 9 años después llegó nuestro gobierno. Casi no lo encarcelamos, casi no lo extraditamos. Salud Hernández, crítica mía, persona independiente, dice que en 2002 iban ganando los paramilitares. Usted se imagina, doctor Jorge Humberto, que el gobierno nuestro, si hubiera hecho el de la vista gorda, hubiera permitido que los paramilitares hubieran seguido avanzando, habrían acabado con la FARC. Le habríamos hecho un daño institucional muy grave al país. Por eso el camino que escogimos fue el de combatirlos a todos. Eso me lleva a la conclusión que algo que uno mira inicialmente bueno, como es la protección de los desmovilizados de la FARC, se convierte en un gran peligro de restricción de libertades y de policía política. Y lo mismo podría decir uno con lo de las víctimas, porque en el caso de las víctimas no les exigen el dinero para reparar a las víctimas. Joaquín Gómez de la FARC ha dicho claramente, y es la posición de la FARC, que la reparación tiene que ser por cuenta del Estado. No hay expresión de arrepentimiento. Eso no genera condiciones de reconciliación. Cuando se genera mal ejemplo y se reproduce la violencia, entonces se niega el derecho a la no repetición de la violencia y hay este problema con el dinero. El fiscal en buena hora ha dicho, tienen que declarar los bienes adquiridos, tienen que devolver a los niños y tienen que devolver a los secuestrados. La FARC ha respondido altaneramente, eso sin ganar el plebiscito, sin estar en el poder. ¿Cómo será cuando estén en el poder? Y ahí hay un tema ambiguo, porque en el proyecto de ley de amnistía usted encuentra, doctor Jorge Humberto, que hay un artículo que dice que se mantiene la vigencia
de la acción de extinción de dominio. Dice, sobre bienes muebles e inmuebles. No aclara si en los muebles están considerados los activos financieros. Tampoco qué pasaría con propiedades en el extranjero. Pero el artículo 6 del proyecto de ley de amnistía dice que el beneficio de la amnistía prevalece sobre cualquier acción. Eso le da oportunidad a la FARC para decir, no les exigieron entregar el dinero, nos dieron este privilegio, ¿por qué nos van a obligar ahora como condición para avanzar a entregar los bienes? Todo ese tema y el tema de la impunidad, en mi concepto, genera dos efectos. Un efecto de inestabilidad jurídica y otro efecto de mal ejemplo. Siempre la impunidad total ha sido la partera de nuevas violencias. Lo del Salvador. Hace 23 años, en El Salvador hubo una reunión parecida a la de aquí de Cartagena el pasado lunes. El mundo celebró esos acuerdos, unas circunstancias muy diferentes. Allá había una insurgencia civil que no tuvo narcotráfico. Y había un país que había tenido entre dictaduras y cuasi democracias. Estaban en lo que se llamaba un empate militar. El acuerdo se selló con una ley de amnistía total. La guerrilla se demoró 16 años para llegar al poder. La economía la amarraron con acuerdos semejantes a los de acá. El país se deprimió. En un desespero hace 7 años eligieron la guerrilla. Están en el segundo gobierno. La economía bastante paralizada. Hay desconfianza e inversión. Prácticamente han vivido de recursos de Venezuela y de 4.500 millones de dólares de transferencias de familias que viven en Estados Unidos a sus familiares salvadoreños. ¿Y qué pasó? La Corte Suprema del Salvador hace pocas semanas declaró inexequible la ley de amnistía total de 1993. No hubo necesidad de que interviniera la Corte Penal Internacional. Estos acuerdos con esa impunidad total generan gran inestabilidad jurídica. ¿Quién iba a anticipar en el 93 en El Salvador que podría presentarse ese problema? ¿Qué hay hoy en El Salvador? La guerrilla en el poder y los militares rumbo a la cárcel. ¿Por qué es posible el no? La gran ventaja del no sobre el sí hoy es que permitiría corregir antes de que esto suba a la Constitución. Gana el sí, se activan 2 mecanismos. El presidente de la República, por facultades extraordinarias, puede elevar al ordenamiento jurídico, ya concedidas por el Congreso, todo lo que ha acordado con la FARC, materia de la ley. E inmediatamente se activa también el acto legislativo especial que permite elevar las 297 páginas a la Constitución. Yo les tengo que decir a ustedes con toda sinceridad, nunca pensé yo que la Constitución colombiana pudiera ser sustituida por un acuerdo entre un gobierno y un grupo terrorista, menos pensé que el actual gobierno lo pudiera hacer. Ganó el sí, se presentaron esas circunstancias. Llega un gobierno en el 2018, encuentra el país ingobernable. Hay ahí 2 posibilidades. Esta posibilidad, alguien dijo, yo voto sí, no obstante que tengo reparos. Me confronto con la FARC en el 2018, gana esa persona. La FARC dirá que ganaron perdiendo, porque todo quedó en favor de ellos en la Constitución. Esa persona dice, hombre, el país quedó ingobernable. Vamos a hacer unos correctivos. Y le van a decir, ¿cómo? Si esto quedó en el bloque de constitucionalidad. Hablo un paréntesis. Ojalá la Corte Constitucional por lo menos dijera que esa elevación a la Constitución de estos acuerdos no los sitúa en el bloque de constitucionalidad. Y van a contestar, pero si usted votó sí, que han dicho Carlos Holmes, el joven Iván Duque, Oscar Iván, nuestros candidatos, que si ganara el sí y ellos llegan a la presidencia, le dirían a la FARC, mire, ustedes tienen todas las garantías en aras de la paz, la protección, pero aquí hay que hacer unas reformas para poder garantizar la solidez de esta democracia, para quitarle los riesgos a esta democracia. Ganó el no. Lo primero que decían, lo que primero hay que preguntar es, doctor Jorge Humberto, ¿por qué nosotros tuvimos que escoger el no? Carlos Holmes era partidario de la abstención, pero esa garantía democrática dejó de ser eficaz porque no es competitiva. ¿Cómo puede competir la abstención contra un umbral tan bajo de 4.400.000 votos por el sí? Entonces también suprimieron el renglón de voto en blanco.
Cuando nosotros dijimos nos vamos por el no, ahí mismo dijo, no, claro, Uribe paramilitar, guerrerista, tal cosa. Hombre, no confundan la guerra con la seguridad. Recuerden aquí el desmonte del paramilitarismo. Pero estén tranquilos, nosotros lo que queremos es que se reorienten los acuerdos. Nos dijeron no se puede. La competencia presidencial derivada de la Constitución y de la ley para negociar o renegociar sigue intacta. El no la afecta. La FARC ha dicho que ellos no aceptarían ninguna renegociación, pero también ha dicho que no vuelven a la violencia en sus términos, que no vuelven a la guerra. Tontos fueran si hoy aceptaran una renegociación después de que les dieron todo. Yo creo que el no sería una señal muy clara de que los colombianos quieren la paz. Yo le he dicho solidariamente en todo el país a los del sí, que nosotros los del no también queremos la paz, pero que tenemos desacuerdos con los textos de La Habana. Entonces, gana el no, se hace posible, se da una señal clara de que hay que corregir. El gobierno y la FARC no quieren. Una propuesta del no es, hombre, denle garantías a la FARC, que se concentren. También tenemos unas objeciones a sitios de concentración que son corredores de frontera, salidas de escape, sitios de imperio de narcotráfico. Y el Senado de la República había aprobado una constancia exigiendo esas condiciones en las zonas de concentración. Que la FARC suspenda todos los delitos, porque no ha suspendido narcotráfico ni ha suspendido extorsión. Y que el gobierno no quiso emprender un proceso de revisión de la negociación. No hay más camino que buscar un gobierno en el 2018 que emprenda esa difícil tarea, doctor Jorge Humberto. Pero sí, además ahí hay que resolver un problema, ojalá en lo inmediato, el de las Fuerzas Armadas. Están seriamente desmotivadas en todo el país. Avanza la extorsión y uno le pregunta a los ciudadanos por qué no denuncian. Y le dicen, porque ¿qué vamos a denunciar si aquí no hay política de seguridad? Nosotros hemos dicho, no esperar que la justicia transicional juzgue a las Fuerzas Armadas. Hay un proyecto en el Senado de la República presentado por mis compañeros del Centro Democrático para darle un alivio a las Fuerzas Armadas, sin someterlas a la justicia transicional, sin impunidad, que creemos que sería un principio de devolver motivación. Eso lo hemos predicado como una consecuencia del no. Yo quería hacerle esta anotación al señor, porque el mundo ha identificado este problema equivocadamente como que fuera un problema de los de Centroamérica o de los del Cono Sur. Yo he respondido dos preguntas. ¿Es la democracia colombiana culpable de la pobreza? ¿Es la empresa privada colombiana culpable de la pobreza? Y he respondido ni lo uno ni lo otro. Los gobiernos del Frente Nacional y los que siguieron mostraban una gran reducción de la miseria absoluta y de la pobreza. ¿Qué pasó? Con el crecimiento de la violencia, esas reducciones se suspendieron, se congelaron. Yo creo que es muy importante mirar qué ha pasado en la historia económica y social del país en esta materia. Esta ciudad es un ejemplo de que Colombia no ha tenido un problema social por la empresa privada, sino por falta de empresa privada. En esta ciudad donde hay industria como en Mamonal, en la zona turística, se crea una industria, se crea una nueva, se construye un hotel, se amplía algún hotel, se genera empleo formal de calidad, de afiliación a la seguridad social. El tema de la pobreza absoluta está donde no ha podido llegar la empresa privada. Entonces, decirle al mundo que aquí hemos estado en una guerra justificada por una democracia restrictiva, por una pobreza imputable a la empresa privada, me parece que ha creado una imagen muy injusta sobre Colombia. Además, el mundo no conoce hoy todas las oportunidades que estos grupos han tenido. Cuando se reintegró al M-19, al Quintín Lame y al EPL, el doctor de la Calle dijo que quedaba sellada la paz de Colombia, que en adelante no se aceptaría política con armas, que era terrorismo. Señaló a la FARC. Hoy, 25 años después, dice que lo que ha hecho la FARC es política con armas. ¿Qué nos van a decir 20 años después con las BACRIM, con los disidentes de la FARC, con el ELN? Por eso, esa imagen de 56 años de guerra, de una democracia restringida,
de una empresa privada injusta, me parece que es una imagen que no corresponde a la realidad y le ha hecho mucho daño a Colombia. Ningún gobierno había aceptado la tesis, salvo el del señor presidente Santos, de que vivimos una guerra civil que comenzó en 1965 en Marquetalia. Esa es una postura muy novedosa, ¿correcto? Yo considero que es muy injusta con el país. Bien, ¿alguna otra persona en el auditorio? El señor de camisa negra, por favor, ¿tienes tú la posibilidad? Por favor. Doctor Uribe, yo represento a la red de emisoras universitarias en Colombia. Me muevo por todo el país y hablo con muchos jóvenes. Y yo debo confesar aquí que en estos momentos, a esta hora, yo estoy indeciso sobre votar el sí o el no. Producto de una gran desinformación que hay en las redes, en los medios. Entonces, es como mandarles un mensaje a los jóvenes que prácticamente nos están escuchando. ¿Por qué votar por el sí o por el no? ¿Qué hacer para evitar un país de moral elástica como este que se acomoda a sus conveniencias? Entonces, aprovechar, ya escuchamos al expresidente Gaviria, escucharlo a usted y tal vez personas como quien le habla tomar una decisión al respecto. Gracias. Yo le diría esto a los jóvenes. He tenido mucha controversia con jóvenes en las universidades en esta campaña. He procurado hacerlo con argumentos. La semana pasada casi me linchan en Ibagué. Les dije, muchachos, no me van a linchar. Ustedes saben que yo entro al auditorio. Y cuando entré empezaron a tirarme objetos. Les dije, tírenme argumentos. Y cuando me empezaron a insultar, les dije, insúltenme rapidito, cortico, para que podamos pasar a los argumentos. Les he dicho, la carrera política a mí es larga, genera controversia. Los gobiernos que presidí seguramente cometieron errores, hubo faltantes, pero el país iba haciendo un gran progreso. Por eso eligieron al actual presidente en 2010. La palabra cautivante la palabra paz es muy cautivante y para los jóvenes. Y le dicen a uno, es que nuestra generación quiere un país distinto. Yo les he dicho, la paz es ilusionante, pero los textos son decepcionantes. Los jóvenes necesitan libertad, educación y un país con gran confianza e inversión. Ese capítulo al que me referí, que empieza en las garantías de la FARC y termina con unas restricciones y con unas facultades exorbitantes, que yo llamo de policía política, es un preludio de que puede haber restricción de libertades. El totalitarismo socialista siempre lo propone, hace parte de su cartilla. El tema económico para mí es muy preocupante. ¿Por qué? Ustedes habrán visto los indicadores económicos del país que no evolucionan bien. Se nos dice que es por el petróleo. Argentina, Chile muestran este año, a pesar del bajo precio del petróleo, un gran nivel de perforación. Nosotros deberíamos estar perforando 130, 180 pozos al año. No solamente se quitaron unos incentivos, además esas zonas fueron copadas por el narcotráfico y la FARC. El problema no es solamente el precio del petróleo, disponer de reservas apenas para 5 años o para 6 millones de hogares conectados al gas, tener reservas de gas para 6 años. El problema es que no estamos buscando. Súmele a eso el endeudamiento, la tributación consolidada, la eliminación de la regla, usted lo buscó, ministro Botero, fue muy difícil y lo consiguió, la ley que permitía los acuerdos de estabilidad tributaria. Yo creo que le hicieron un gran daño al país eliminando el camino de la estabilidad tributaria. ¿Qué dice el acuerdo? El acuerdo necesita más impuestos. Al mismo tiempo hablan de más predial. Miren lo que ha pasado en el predial rural. Porque al país se le dice, es que el campo no paga impuestos. El predial rural valía 30 billones en el año 2002. Hoy vale 140. Lo han aumentado sustancialmente. Dice el doctor de la calle que el tema de las expropiaciones y de las zonas de reserva campesina queda como está en la Constitución. No es así. Las zonas de reserva campesina hasta hoy son discrecionales para el gobierno. Aquí quedarían obligatorias. ¿Por qué no ha habido política agroindustrial en las zonas de reserva campesina? Porque sustraen de la comercialización esos inmuebles.
por el riesgo de expropiación. El tema de la expropiación por utilidad social, por razones ambientales, le anexan hoy todo ese capítulo de motivación de reparto de la FARC. Y hay un literal en la página 11 donde pone el riesgo de expropiación por igual a la gente honesta del campo que a la gente que ha usurpado propiedad, etc. Ustedes no se imaginan las dificultades que hay aquí cerca de Cartagena, en los Montes de María, con la ley de tierras. Eso ha desatado una guerra a machete entre campesinos. Han puesto con el tema de baldíos en vilo toda la propiedad nacional. Cuando uno estudia eso juiciosamente, llega a la conclusión que lo único que queda sin riesgo son aquellas tierras urbanas o rurales que entregó la corona española. Yo por todo eso digo que hay una gran desmotivación que puede darse en el campo. Chávez y Castro empezaron por el campo. A las sociedades urbanas no les interesó. Allí lo que lograron fue hambre. Venezuela no solamente ha sido rica en petróleo, mineral de hierro, gas, era muy rica en maíz, en frijol. 16 millones de cabezas de ganado, una gran producción láctea. El primer país en frijol caraota, en cacao, porcelana. Hoy lo que no importan no lo pueden adquirir. El país expropió 7 millones de hectáreas y tienen que importar el 80% de los alimentos. Pero de ahí pasaron a la industria y acabaron con la economía. Yo veo con mucha preocupación lo que viene. Incluso creo que el acuerdo genera unas condiciones de desestímulo frente a la inversión que no va a producir los 8 billones de pesos al año que se necesita para cumplirle a la FARC. Por todo eso le digo a los jóvenes lo siguiente: si hay riesgos de restricción de libertades, si hay riesgos de afectar la inversión, se puede afectar la necesidad de este país de una educación universal de gran calidad que sea relevante al emprendimiento. Aún en el evento de una juventud bien educada, en un país que no tenga una gran confianza de inversión, los expulsa, los manda al extranjero a buscar oportunidades. Por eso cuando yo veo esos dos capítulos, me parece que el acuerdo en el texto es decepcionante para los jóvenes, a pesar de la cautivante palabra paz. Presidente, me indica el senador Araujo que usted tiene un compromiso de televisión en directo en muy pocos minutos. Es más importante este. Lo que usted diga. Porque además, ¿no? Porque, ¿cómo no voy a estar agradecido con Jorge Humberto Botero, que es el único que se atreve a invitarme? Usted no sabe con el entusiasmo con que yo venía. Mire, pero se ha hablado mucho del ahorro en el gasto militar y esa es otra consecuencia económica. Yo no creo. Si ustedes desagregan el gasto militar, verán que el gasto militar tiene un gran componente de pensiones. El gasto militar tiene un gran componente de seguridad social en el área de salud, etc. Y el país necesita hoy, supongamos que se puedan ahorrar unos soldados, el país necesita casi que duplicar el número de policías. Siguen muy atrasados los sueldos de policías. El gobierno mío no pudo poner al día los reajustes de la ley cuarta en materia de salarios para los integrantes de las Fuerzas Armadas. Hay que cuidar 900.000 kilómetros de mar, hay que cuidar 600.000 kilómetros de selva. ¿Qué vamos a hacer para enfrentar 200.000 hectáreas de narcotráfico cuando el país había bajado a 47.000? Los ríos navegables nuestros suman 17.000 kilómetros. El gobierno nuestro encontró que se cuidaban 3.000. Dejó bajo cuidado de la Armada 15.000. ¿Qué se va a hacer con la idea de tener una Armada que también trabaje con la navegación comercial? Una aeronáutica militar que trabaje con la comercial y con la civil y que estén en la investigación. A mí me parece que no se le ha dicho la verdad al país cuando se habla de un gran ahorro en gasto militar que para trasladarlo a lo social. Tal vez una última pregunta podemos responder. Acá hay uno. No. Presidente Uribe, no es una pregunta, es un agradecimiento. Yo soy hija de Eliseo Restrepo, que falleció hace un año.
agricultor de toda la vida, por el campo, por sus trabajadores. Creo que fue un gran empresario, bananero, palmicultor, arrocero. Bueno, creo que hizo todo lo que pudo, presidente de la SAC. Siempre le hemos tenido mucho agradecimiento porque pues, nos devolvió un país y eso no puedo dejar de decírselo abiertamente. Estaba confundida con la paz. Una semana antes de que mi papá muriera, estábamos confundidos él y yo. Guardamos una esperanza o guardábamos de que las cosas se pueden hacer, digamos, de esta manera, pero su presentación ha sido contundente y se le agradezco mucho. Es una tarea muy juiciosa, de unos datos muy claros y creo que tenemos que tener la conciencia y la responsabilidad que se merece y que usted nos merece. No, usted muchas gracias. No tengo por su padre sino gran recuerdo, gran gratitud. Me rodeó de la confianza, lo admiré mucho, hacía parte de esa estirpe de gentes tan inteligentes y tan laboriosas. Le agradezco inmensamente. Veía a una persona y me deja decir una cosita sobre el pillo y el pilo. Por favor, presidente. Bueno. Gracias. Mi nombre es Roberto Peralta, mexicano-alemán. Yo creo que con solo decirle eso sabrá la coyuntura de lo que quiero preguntar. Antes que nada, un comentario muy rápido es, llegué a su país desde el día lunes y la verdad es que me sobrecogió la nobleza de los colombianos y la gratitud directamente en sonrisas de poder tener pláticas, de llegar en un momento tan coyuntural para ustedes. Hablando un poquitito de todo un poco de lo que están viviendo ustedes. Tienen un compromiso en el cual no están solos. Yo no sé, digo, viniendo de México parece irónico que teniendo un territorio tan grande tengamos que verlos a ustedes como hermano mayor para que nos digan o nos indiquen, primero, cómo hacerle en esto que nosotros estamos en pañales y que apenas estamos empezando a vivir. Mi pregunta en concreto sería, ¿haría algo diferente después de este domingo? ¿Qué harían y qué haría usted o qué le diría a América Latina? Porque no solo es México. El problema que vamos a tener en México es que por ser tan grandes va a ser más exponencial la pérdida de sangre, va a ser más exponencial todo el sufrimiento que estamos viviendo ya. A este momento llevamos aproximadamente 25,000 desaparecidos en México. Pero además, ¿qué podemos aprender para frenar este trayecto en el cual vamos en una vorágine tremenda a nivel exponencial? Gracias. Nosotros oportunamente le entregamos a los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto unas piezas legislativas de Colombia que iban ayudando mucho. La ley de extinción de dominio y la ley contra el lavado de activos, que ha tenido en Jorge Humberto Botero un gran promotor. Esa legislación le ayudó mucho a Colombia. También le entregamos programas como Familias Guardabosques, este país que tiene un parecido al sur mexicano. Había logrado, para evitar los cultivos, tener 100,000 familias campesinas que se comprometían a eliminar cultivos, a cuidar la recuperación del bosque y se les remuneraba por eso. Infortunadamente, eso se ha desmontado. Yo diría que México no le daría impunidad ni elegibilidad al Chapo Guzmán, ni a los cabecillas de los carteles mexicanos. La FARC es el cartel de cocaína más grande del mundo y es el gran proveedor de los carteles de México. A nosotros nos parece muy grave esta impunidad y esta elegibilidad a la FARC. Pero te quería agregarle esto. A mí se me dice, bueno, pero fue que usted intentó muchas veces la paz, sí. En 26 ocasiones permitimos iniciativas para hacer acuerdos humanitarios. Siempre permitimos iniciativas por la paz. Pusimos unas condiciones, las llamábamos los inamovibles. A mí me parece que las democracias necesitan un gran balance entre paz sin impunidad, justicia sin venganza, paz sin deterioro de las libertades y sin poner en riesgo la empresa privada. Para mí esas son las líneas rojas.
yo le confieso corazón, yo no habría sido capaz de firmar este acuerdo. Muchos dicen, no, en la comunidad internacional, es que ese Uribe es guerrero, el tipo lleno de odio, la FARC mató a su padre. Cuando la FARC mató a mi padre en 1983, a los pocos meses el presidente Betancur me nombró presidente de la Comisión de Paz de Antioquia y acepté. Nosotros recibimos 18.000 guerrilleros en nuestro gobierno sin negociar la agenda nacional. Ahora van a recibir 5.700 y les entregaron la agenda nacional. A mí eso me parece muy delicado. Si a nosotros nos hubiera movido el odio, la venganza, no habríamos protegido a esos guerrilleros, no habríamos estado en esa comisión de paz, no habríamos tenido todos los intentos que tuvimos, pero a nosotros nos preocupa mucho el tema de la libertad, la iniciativa privada, los valores democráticos y el peligro del socialismo totalitario. Hace 5 semanas en La Guajira tuve un diálogo con una señora y me decía que su hija fue reclutada por la FARC, obligada a entregarle el cuerpo a los cabecillas, violada, embarazada y obligada a abortar. Regresó a la casa y le dijo, mamá, los castigan, no hay castigo. Los pueden elegir. Mamá, se arrepienten, no expresan arrepentimiento. Al contrario, se burlan. Incluso hay un debate semántico sobre lo que pasó aquí el lunes con Timochenko. Por primera vez ellos hablaron de perdón. Pero algunos colombianos agudos han dicho que ofrecer perdón es decir, les perdono lo que ustedes hicieron por mí. Entonces le está diciendo a la sociedad colombiana que nos perdona lo que le hicimos a la FARC. Yo he pasado por encima de ese debate semántico. Lo que he dicho es, ellos han hablado de perdón pero justificando los crímenes. Romaña le dijo a mis compatriotas de Bogotá y del Llano que sí, que habían sufrido mucho con el secuestro, pero que lo había tenido que hacer. Cuando hay perdón justificando el crimen y sin arrepentimiento, ese perdón es un cumplido social, ese perdón no es de fondo y no genera condiciones de reconciliación. Hace pocos días escribí acerca de uno de estos temas, que ser pillo paga, y eso me provocó una gran reacción en contra de un sector de jóvenes. Les dije, muchachos, si ustedes son buenos estudiantes y son pilos, premiarlos a ustedes da buen ejemplo. Pero si van a no castigar a alguien que secuestra y asesina, que es pillo, eso da mal ejemplo. Y si además de no castigarlo lo premian, el mal ejemplo es peor. Muchos dicen, hombre, si gana el sí, es la derrota de Uribe. Yo les he dicho, mire, yo no poso de jefe del no. Aquí hay muchos colombianos que piensan distinto de mi persona, que están por el no. Personas de la solvencia intelectual y moral de Jaime Castro, José Gregorio Hernández, intelectuales cercanos, un compañero como Carlos Holmes, jóvenes como Fernando Nicolás, Oscar Darío, el doctor Iván Duque, una promesa de las nuevas generaciones de colombianos. Y les he dicho, no se preocupen por mí. Yo tengo 64 años, he vivido 128, soy sobreviviente de 17 atentados, tengo este pelo irreversiblemente blanco. Como dicen en la Colombia rural, plátano maduro no vuelve a verde. Yo no tengo preocupaciones en lo personal, me preocupa el futuro de la patria. Me tocó combatir a Chávez cuando estaba en el apogeo, cuando tenía el carisma de la chequera. Y recuerdo que le dije en Cartagena el 17 de diciembre de 2003, me pregunta en Santa Marta, ¿cómo te parece mi política social? Porque él tenía un caribeño amable, él sabía ocultar muy bien ese odio que le había infundido Castro, Fidel, como él le decía. Y le dije, presidente, a mí me parecen buenas sus políticas sociales. Tiene sentido lo de las misiones. Un país tan rico como Venezuela no puede demorarse en superar la pobreza. Presidente, no afecte al sector privado. Se necesita una mutua dependencia entre políticas sociales, dinamismo y confianza del sector privado. Me dijo, Uribe, no se necesita. Fidel en los 80 me dijo que se requería un socialismo con petróleo y señaló a Venezuela. Le dije, Hugo, no te alcanza. Visité a Venezuela en junio de 1998. Había salido yo de la gobernación de Antioquia y estaba en la universidad en Oxford y me mandaron a una reunión del PNUD.
Todo el mundo quería elegir a Chávez. ¿Saben cuál fue la diferencia? Los políticos hoy nos queda muy difícil mentir porque nos corrige el doctor Google. Si ustedes buscan en los periódicos venezolanos de la época, encontrarán que él siempre negó su castrismo, su vocación expropiadora. Lo eligieron con eso escondido. ¿Sabe qué le agradezco yo a la FARC? Que por lo menos ellos han declarado que su agenda es el marxismo-leninismo, la economía que han llamado socialismo siglo XXI, lo que yo llamo el socialismo totalitario. Les agradezco inmensamente a todos ustedes y seguimos esta tarea por Colombia. Data Crédito Experian ofrece soluciones especializadas para aseguradoras. Solución para calificación de intermediarios. Permite a las aseguradoras calificar el comportamiento crediticio y comercial de sus intermediarios a través de información relevante y veraz y dando cumplimiento con la circular número 050. Solución para suscripción riesgo personas. Aporta la información de comportamiento crediticio como variable relevante en el proceso de fijación de precios. Solución Sarlaft. Agiliza el proceso de captura y actualización de datos, dando cumplimiento a la normatividad de conocimiento de clientes. Solución Suscripción Cumplimiento. Permite agilizar la suscripción de las pólizas de cumplimiento a partir de la información que suministra sobre riesgo crediticio y comportamiento comercial. Solución Segmentación. Incorpora variables de estilo de vida y nivel de endeudamiento para el diseño de campañas más focalizadas y efectivas. Solución Identificación de fraude. Genera alertas al momento de la suscripción basadas en los hallazgos de la información.